Hola a todas y todos, a nuestro primer chat que le vamos a llamar provisionalmente ECOVID 2019 o 19 por el nombre del virus. Este podcast video lo estamos haciendo entre varios estudiantes y profesionales ñoños, los cuales tenemos el gusto especial de compartirnos papers sobre cualquier desgracia que pase en el mundo o sobre cualquier otro tema. En general, la mayoría somos economistas, politólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, y quizás se nos unan algunas otras personas conforme esta iniciativa avanza. Y el día de hoy queríamos hacer esta grabación porque tenemos muchas discusiones en nuestro chat de WhatsApp, pero creemos que son muy útiles para el mundo en general, en conocerlas. Entonces vamos a hablar de los efectos económicos de justamente la pandemia. Ya algunas cosas sabemos de qué implica literalmente parar al mundo, que es decir, parar la oferta de trabajo, esencialmente tener a todas las personas en su casa o tener a una gran parte de las personas en su casa. No todo el mundo está en su casa, ya platicaremos por qué. Y también parte de la demanda también de servicios que pues, no están pasando, ¿no? Porque la gente no está saliendo a comprar, no está saliendo a vivir la vida en el exterior, y eso implica que mucha de la actividad económica de lo que se conoce como el sector terciario está prácticamente detenida, al menos una parte, ¿no? Yo soy Raúl Cepeda, yo soy estudiante de estudios de seguridad de doctorado en King's College London. Está conmigo Diego Castañeda, que él estudia historia económica en Lund, pero está en México ahorita. Está Aranza Sánchez, que ella es economista de la UNAM. Ella le sabe los temas hacendarios, energéticos, género, entre otras cosas. Está también Alice Crosser, que está en el Colegio de México, que sabe mucho de temas de desarrollo, doctora en estudios de desarrollo, nos acaba de contar. Y Enrique de la Rosa, que también es historiador económico, por si él quiere meterse a la discusión. Entonces, bueno, la primera parte de la discusión, la quiero iniciar con Diego, que Diego es uno de los niños más importantes de México porque además leyó todo, absolutamente todos los forecasts y libros completos que ya se produjeron sobre COVID-19 y su efecto en la economía global. Entonces, así resumido en 1 o 2 minutos, dinos, Diego, cómo nos va a afectar, cómo ya nos está afectando y cómo nos va a afectar esto, no solo para ahorita, sino también para los próximos años, que parece ser que va a ser una crisis de una escala más importante que la crisis económica de 2008. ¿Cómo ves tú las cosas, Diego? No tienes tu audio puesto, entonces tienes que poner tu audio, Diego. Pequeña falla técnica. No importa, estamos aprendiendo todos. Como buenos académicos no sabemos ni usar Skype ni usar proyectores. Entonces, Diego, adelante. Sí, bueno, todos los pronósticos señalan a que va a ser una crisis más fuerte que la de 2008-2009. La mayoría de pronósticos, de hecho, esperan una caída en el PIB global, lo cual sería la primera vez desde el 1944-45 que ocurre, más o menos del 3% que se contrajera la economía global, y eso es más o menos en línea con las caídas que veíamos pues, en los años 30, en los años 31, algo así, veías caídas como el 4% de la economía global. Entonces sí es una crisis que se espera que sea severa en profundidad en todo el mundo, no necesariamente en duración, ¿no? También muchas expectativas hay sobre que pueda ser como una V, ¿no? Así, ¿no? De que cae y se recupera, ¿no? Porque en realidad no estás viendo una destrucción de capacidades productivas. Una V invertida. Una U invertida. No, una V. Una V, así literal, ya. Ajá, o sea, baja y luego sube. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay una destrucción de la capacidad productiva, no es como en las guerras, ¿no? De que se destruyó mucho capital, etcétera, y se tiene que reconstruir, etcétera. Entonces muchos esperan que pudiera ser una recesión que tuviera esa forma, ¿no? Que tuvieras una caída pronunciada, muy, muy, muy pronunciada los primeros 6 o 9 meses de este año. Luego al final, hacia el último trimestre y el primer trimestre de 2021 empezar a hacer una recuperación.
Ahora, no necesariamente eso va a ser de esta forma, porque esto es bajo el supuesto de que para noviembre, digamos, ha pasado lo peor, pero no sabemos, ¿no? Hay mucha incertidumbre sobre el comportamiento que van a tener las economías en la crisis. Por ejemplo, un indicador muy fuerte que estamos viendo en Estados Unidos es que el número de personas que han solicitado apoyos para el desempleo, como su seguro de desempleo en Estados Unidos, ya llegó a los 10 millones de personas, ¿no? Que es un número increíble. O sea, en la crisis de 2008, en los momentos más fuertes, veías en muy corto plazo que aumentaba en 300,000, 400,000, 500,000 personas de un solo golpe que pedían estos seguros. Aquí viste un aumento hace una semana de 3 millones y viste uno en la siguiente semana de 6.9 millones. Es una cosa brutal. Ahora, pero en términos poblacionales, ¿cómo podrías comparar? Porque había menos gente literalmente en esa época, entonces... No, O no, sea, pero en 2008. 2008 ya. Pues sí, no, el cambio no es tan Sí, grande. y los pronósticos, digamos, si queremos comparar un poco con la Gran Depresión, los pronósticos que hay de cómo se va a comportar el crecimiento económico en Estados Unidos trimestre a trimestre, por ejemplo, el segundo trimestre, los más optimistas tienen un pronóstico de que va a caer la economía cerca de 10%, los más pesimistas tienen el pronóstico de que la economía va a caer 40%, el segundo trimestre. Digamos, tomemos el promedio, digamos que cae 20%, ¿no? 25%, algo así. Pues eso ya está en líneas, ya está en... Economistas haciendo forecasting, así, ¿no? Saca el promedio de los pronósticos. Ajá, el Poll of Polls, All of balls de los economistas. suponiendo que fuera eso, ¿no? Porque fuera 25 por 20, entre 20 y 25%, estaríamos hablando de que sería una caída que estaría en línea con las caídas que veías en la Gran Depresión, ¿no? Después, obviamente, esperan un repunte ligero, esperan que creciera, por ejemplo, en el tercer trimestre cerca de 14% y otro tantito en el último trimestre, y más o menos lo que traen de consenso es que al final del año la economía de Estados Unidos podría estar decreciendo como entre 5 y 7%, ¿no? Lo cual es pues mucho, ¿no? El impacto que va a tener eso en el mundo es muy fuerte, ¿no? Porque primero tienes el choque del lado de China, ¿no? Luego tienes en todo el sureste asiático, en Taiwán, Corea, Japón, etcétera. Luego tienes algunas partes de Europa muy sensibles, como para términos de la economía global, Italia, Alemania, Francia, ¿no? Luego tienes Estados Unidos, etcétera. México, pues eventualmente esto va a llegar, por lo conectado que está México a la economía del mundo. Pero lo que es muy importante de esto es que si tú calculas el porcentaje de la producción global que está en los países más afectados, en esos países, en China, en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, estás hablando de más del 60% de la producción manufacturera del mundo, que está parada. Bueno, en el caso de China paró y ahora está recuperándose, pero si no hay quien le compre a China, pues tampoco va a haber un nivel de producción igual que había antes en China, ¿verdad? Y ahí te quiero detener un poco, Uh-huh. para que hablemos un poco rapidísimo de la naturaleza de la crisis, que es que a diferencia de la crisis de 2008, que fue más bien de carácter financiero, es decir, fue un problema de la deuda del sector hipotecario que luego se fue a todo el sector financiero. Aquí estamos hablando de una crisis que deriva prácticamente del factor trabajo, es decir, no estamos hablando de una crisis que se deriva ni del sector financiero, o sea, de las clásicas crisis que hemos conocido, sino que literalmente es mantener a las casas y a las personas en sus casas y su fuerza de trabajo está causando esto. Y por eso es un tipo de crisis muy diferente a las anteriores. Sí, completamente. Es una desmovilización de la fuerza laboral, pero que tiene repercusiones también en el lado productivo. O sea, al final es un choque de los dos, de demanda y de oferta. Es un choque de oferta, en el sentido de que si tienes que guardar a la gente deja de producir en las fábricas, pero también es un choque de demanda, porque pues eso lleva al desempleo, lleva caídas muy fuertes en los ingresos de distintos grupos de personas. Y eso eventualmente también le pega por el lado de la demanda, entonces se combina, ¿no? Y sí, es una crisis muy particular en eso, porque es probablemente la crisis, digamos, de la que tengamos
registro y conciencia, es decir, no sé si ha habido una crisis así hace 2000 años, pues, pero, pero es la primera crisis que probablemente es del sector servicios. Completamente empieza en el sector servicios y se traslada por el sector servicios a todo el resto de la economía, porque estamos digamos, más allá de China, que sí es eminentemente manufacturera, en Europa, en Estados Unidos, en México, en el resto del mundo, el sector servicios, el sector terciario es el sector más grande y también es el más heterogéneo, porque en el sector servicios convive el señor que te atiende en el McDonald's y el CEO de un banco. Entonces, tiene impactos muy diferenciados. Te voy a detener ahí, porque justo estás entrando en el terreno de, en que Alice me gustaría que entrara y nos dijera justo, ya Diego nos ha dado como el panorama general en números, aterrorizantes, entonces, me gustaría que Alice nos contara, para el caso mexicano, pero también de lo que conoce, también lo que ha pasado en otras partes del mundo, cómo ve ella ahora los impactos de esto, o sea, las dimensiones, o sea, por solo el ejemplo del crecimiento del desempleo en los Estados Unidos ya nos está dando una idea enorme de cómo va esta crisis. Alice, ¿cómo tú ves las cosas? Sobre todo ahora escuchando el diagnóstico y el pronóstico de Diego, lo veo bastante peor de lo que había asumido hoy en la mañana cuando me levanté de buena. Pero en términos generales, yo creo que es una doble crisis interesante en el sentido de que es un desafío muy novedoso, tener que cuidar pues a la salud y a la economía a la misma vez, de una forma extraordinaria, ¿no? Y para una sociedad como la mexicana y como todas las que son desiguales, que son casi todas en el mundo, es un desafío tremendo garantizar la salud para la población y al mismo tiempo pues garantizar que puedan sostener su, valga la redundancia, sustento de vida, ¿no? Entonces, si se les pide a la población quedarse en casa, lo cual es muy necesario y muy importante y muy buena recomendación, pues, también al mismo tiempo uno tiene que garantizar que la gente que no tiene un seguro de desempleo, como pasa en Estados Unidos, al que puedan acudir, pues que tenga otra forma de sostenerse, ¿no? Económicamente hablando. Porque si no entramos en esa situación donde tengo que decidir si mejor como hoy o me enfermo mañana. Y pues la verdad no es una decisión muy sana ni justa, ¿no? Porque a alguna gente les afecta más que a otra. Y ahí te detengo un segundo nada más para decir, para hacer un rant que usualmente estoy haciendo en Twitter esta semana, que es TV Azteca justo no está dando idea de este dilema, ¿no? Que ellos dicen, es la economía, no es el virus, sal a trabajar. Esencialmente están diciendo eso. Pero justo el dilema que tú dices es, bueno, sal a trabajar, sí tienes que tener tu sustento al día, o enférmate, porque esencialmente muchas de estas personas también son personas, me imagino, que tienen poco acceso o acceso muy precario a servicios de salud, que tiene además salud, pues no buenas condiciones de salud en general. México tiene además una epidemia de diabetes, entonces a esto capas y capas es nada más decirle a ciertas personas que están comprometidas ya de salud, decirles que ahora se comprometan un poco más nada más para mantener su sustento económico, ¿no? Sí, es una múltiple vulnerabilidad de personas que están en situación desfavorecida económicamente, que muchas veces, como tú dices, no tienen acceso al sector de salud, y además ahora se les quita pues el sustento económico, ¿no? Entonces no pueden tampoco adquirir esa protección de salud. Entonces es un problema tremendo para las personas pues que no pueden tener esa, o que no es justa bueno, no es justo que ellos tengan que elegir entre el uno y el otro, al mismo tiempo que están poniendo en peligro también la salud de la sociedad, ¿no? Porque obviamente la idea es que todos se tienen, o la mayoría se tienen que quedar en casa para que funcione esta idea del aplanar la curva. Si no lo hace mucha gente, pues ya no va a funcionar tampoco para los que sí se quedan en casa, ¿no? Entonces es una especie de bueno, justicia tremenda donde unos están señalando con el dedo a los otros y en realidad ninguno de los dos lados, o sea, ni los que se pueden quedar en casa porque tienen ese privilegio de estar asegurado o de tener un ingreso seguro por lo menos,
ni los que sí tengan que salir. O sea, ninguno de los dos lados puede ganar esa discusión, ¿no? Porque solo se puede lograr la salud y una salud física y una salud económica si todos están en el mismo proyecto, ¿no? En el mismo barco. Y eso solo se puede lograr cuando hay una acción estatal concertada, o sea, cuando el gobierno se mete a garantizar precisamente que las personas puedan sostenerse económicamente cuando se tienen que quedar en casa, porque sí es necesario que la gente se quede en casa. El peligro para la salud es real, tanto para el individuo como para la sociedad en general, ¿no? Entonces, tienen que quedarse en casa, pero no se pueden quedar en casa si no hay un apoyo para la parte económica, por lo tanto, el Estado tiene que asegurar que se puedan todos quedar en casa. Te detengo ahí un segundo, porque ese es un tema muy interesante que, bueno, ya todo el mundo está aprendiendo estadística básica, entonces todos los niños del mundo estamos muy felices de que la gente vea distribuciones normales, y entienda que es aplanar la curva. Ahora pues ya todo el mundo está tratando de interpretar gráficas y eso es un problema, sobre todo para los periodistas que parece que no las entienden mucho, pero parte importante de aplanar la curva es mantener suficiente, o sea, que la gente, o sea, se asume que la gente se va a enfermar, pero a un ritmo mucho menor, acumulado, para que los sistemas de salud puedan mantener eso. Para eso se necesita sistemas de protección social. Alex, tú has visto cómo ha reaccionado otros gobiernos del mundo, es decir, ya hay paquetes de rescate y paquetes de programas sociales en el mundo, en América Latina varios ya se anunciaron. De los que sepas ahí cuéntanos, y también qué ha hecho o no ha hecho el gobierno mexicano. Estamos grabando esto el 2 de marzo, eso quiere decir el domingo próximo, el domingo 5, Hacienda va a anunciar algo, si no me equivoco, entonces el 2 de abril, lo siento, 2 de abril, estoy equivocado. Entonces en unos días, el 5 de abril, nos va a decir el gobierno qué va a hacer en el tema económico. Entonces, pues claramente no sabe, quizás nos corrijan la plana para el domingo, pero cuéntame tú cómo ves las cosas del lado internacional y del lado de la reacción justo del Estado mexicano para apoyar a estas familias que están en estos dilemas. Yo creo que lo interesante de esta situación es también la forma bastante, pues podríamos decir, radical en la que están reaccionando los gobiernos ahora que sí están reaccionando. Radical en relación a lo que se podía o no podía hacer antes, según, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, era muy difícil regular el tráfico de coches en términos de proteger el medio ambiente, pues ahora de repente sí se puede, ¿no? Entonces, esa parte no hay que perderla de vista, que también es un momento curioso en este sentido, ¿no? Entonces, de todas las cosas que se anunciaron, pues hay una variedad muy, muy grande, bastante diversa de apoyos a la población, que va desde cuidados o sea, desde pagar para el cuidado de los hijos propios en países como, por ejemplo, pasó en Polonia, en varios otros, a programas sociales. Bueno, hay una cosa casi parecida a un ingreso ciudadano universal en varios países donde pues se entrega dinero a las personas, ¿no? A la población en general, que eso es una cosa pues muy interesante que yo creo que hay que seguir muy de cerca porque pues es una política. El experimento natural de ingreso ciudadano universal más grande de la humanidad. Exacto. Entonces a mí me interesa mucho ese tema, yo creo que es una buena idea para un futuro. Pero también hay otros programas en otros países donde pues hay seguro de desempleo para empezar. Hay pagos pues adelantados o extras a programas sociales existentes y hay una diversa creación de programas sociales nuevos, ¿no? Que no sabemos todavía, como tú dices, el gobierno mexicano apenas va a anunciar su gran programa o su gran sorpresa el fin de semana, entonces pues a ver qué vayan a decidir, pero por lo pronto la reacción ha sido un poco tímida, ¿no? Y eso tiene que ver también con el hecho de que se enfatiza mucho la austeridad económica, que en este momento pues yo creo que Arantxa sabe mucho más de eso, es un tema pues brutal, ¿no? Para la población, pensar que no se puede gastar dinero en un momento cuando pues ni la población puede gastar, ¿no? Porque pues no tiene ingreso. Entonces, si no gasta el gobierno, si no las personas gastan, ni las empresas, y el gobierno tampoco, pues ahí sí se va a parar todo, ¿no?
Y ahora sí, ya me has ayudado mucho a pasar, a rápido pasar con Aranza. Vamos a regresar contigo y con Diego en algún otro momento de la conversación, pero ahora sí le quiero pedir a Aranza, que justo estamos pasando en un momento bastante interesante, que es que los que no sepan o los que no estén versados en finanzas públicas, el gobierno mexicano desde la entrada del presidente López Obrador dijo que va a tener un superávit primario del 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tratar, o al menos ese fue el objetivo desde el año pasado a pagar más deuda, es pagar la deuda que tenemos, que se cuenta de muchas maneras y no quiero extender mucho en eso porque eso requiere un curso completo de licenciatura, pero ahora el gobierno enfrenta y el gobierno hizo un montón de recortes al sector público para financiar los programas sociales que les llama programas del bienestar. Ahora estamos en un problema doble, que es que justo el decrecimiento nos va a llevar a tener menor recaudación. En tanto, también la disminución de la actividad económica está disminuyendo la demanda de petróleo, que claramente eso está muy fijado a las finanzas mexicanas. ¿Cómo ves tú, Aranza, la capacidad fiscal del Estado para enfrentar esta crisis? Bueno, pues desde que inició el gobierno actual, justo se antojaba, tal vez en ese entonces un tanto caprichoso, no querer implementar una reforma fiscal sino hasta 2021, pero esa opción no existe más y ya no es un capricho, es una necesidad que el gobierno mexicano va a tener que tomar, al igual que muchos otros gobiernos van a decidir endeudarse desde tasas de alrededor del 10% del PIB, como Estados Unidos, hasta tasas más moderadas como el 5% del PIB. Lo que estamos viendo en México justo es pues algo bastante frágil, algo bastante tímido, que es que en este escenario solo en realidad tengamos un déficit primario de alrededor del menos 4% del PIB, menos 0.4. ¿Qué implica esto? Implica que el gobierno no va a poder atender en la manera precisa como debería a las poblaciones, sobre todo las más vulnerables. Justo hay que recordar, aparte de este escenario en el que hay una población muy grande con diabetes, que eso implica mayores gastos en el sector salud, que también alrededor de la mitad de la población mexicana es vulnerable o bien está en situación de pobreza. Si no se ataca de manera con una política fiscal contracíclica, esa población en pobreza solo va a aumentar. Entonces se va a antojar como un poco, pues, previsible que el primero los pobres no se va a cumplir, porque en realidad tus pobres van a aumentar. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya lo anunciaron en los precriterios. ¿Sí? Como desde el shock de la crisis económica de 1994, ¿no? Que prácticamente la cantidad de pobres que tenemos ahorita es casi similar a la que tuvimos a partir de esa crisis, ¿no? Entonces, ahora va a aumentar, Exacto. parece. No se ha podido disminuir la cantidad de pobres. Bueno, en los precriterios podemos ver que hay múltiples opciones que se mencionan, sin embargo no se ha decidido. Se habla de este fondo de estabilización que han estado usando continuamente. Ahora, Sin embargo, ese fondo de estabilización en realidad es muy poco. te detengo un poco para los que no son versados en finanzas públicas. Los precriterios generales de política económica, para quien no está enterado, es un anuncio del gobierno que le envía al Congreso para decir cómo posiblemente va a venir el presupuesto de egresos de la ley de ingresos, es decir, cómo se cobrará y cómo se gastará el próximo año, y hacen una previsión de cómo va a estar la economía y de dónde están sacando sus cálculos. Voy a dejar el link también de los precriterios generales de política económica para que los consulten. Y pues ya, nada más quería decir eso porque quizás algunos ñoños son muy ñoños que los escuchan, pero quizás los temas de finanzas públicas son muy arcanos para mucha gente. Entonces, continúa. Bueno, exacto. En esos precriterios se están como utilizando varias herramientas que podrían utilizarse. Uno es ese fondo de estabilización que se estaba usando anteriormente. Otro es una línea de crédito que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, la cual no se ha utilizado, pero que posiblemente entremos en negociaciones. Otra parte también son estas coberturas petroleras, sobre todo
hay que indicar que una parte es lo que le pega al gobierno federal y otra parte es Pemex. Y varias de estas calificadoras internacionales lo que han estado promulgando y preocupándose es si estas coberturas petroleras van a tener pues el impacto que se esperaría, y que si bien la deuda soberana no está claramente ligada por la estructura que hay ahora fiscal del país, porque anteriormente teníamos un 30% de los ingresos públicos que dependían del petróleo, ahora es en realidad un 16-19%, pero aún así justo esos ingresos pues dejarían de existir. Entonces, ahora, una parte es eso. Sí. Cuéntanos por qué de pronto se desplomaron. Como ustedes saben, los ingresos públicos dependen mucho de las ventas de Pemex, del barril de petróleo mexicano. ¿Por qué se desplomó el precio del petróleo? Bueno, pues por una parte, como lo explicaba Diego al inicio, es justo ese choque de demanda. China, al estar en una temporada en la que había cuarentena y un cese a la actividad económica, pues es de los mayores demandantes de este tipo de producto, que son los barriles. Entonces, por una parte la demanda cae y por otra hay un exceso de oferta. En el mundo del sector energético justo hay grandes productores, que en este caso muchos pertenecen a algo conocido como la OPEP, y justo ha habido una discusión al interior de esta organización sobre el nivel de producción que tienen. Y lo que ha estado ocurriendo particularmente es una guerra de precios en la que involucra a Rusia y a Arabia Saudita, que son de los mayores productores, y que no hay un consenso de cómo deben de actuar. Entonces esas dos cosas han estado generando que los precios vayan a la baja, un choque de demanda y un choque de sobreoferta, y pues que la mezcla mexicana en realidad nunca ha sido de las mejores valuadas en el mercado históricamente por su calidad. O sea, si estuviésemos en un buen tiempo, no en las vacas gordas del sexenio Fox, pero ¿cuánto es el barril de petróleo mexicano versus un barril de petróleo de cualquier otro país? Pues alrededor de un tercio, un medio en los mejores escenarios. Normalmente está como en $50 por barril. Ahorita vemos que está en 16 o en 10, que eso no se había visto en muchísimo tiempo, tal vez nunca en la historia, desde que tenemos estadísticas continuas. O sea, ni desde los tiempos de López Portillo, en que se desplomaron los precios del petróleo. Yo no recuerdo precios tan bajos. De 10 barriles a 10 el barril, no, nunca. Y pues también las coberturas tienen cierta temporalidad, es una opción que puedes utilizar, y como opción dentro del mercado financiero lo que haces es cubrir únicamente bajo un precio, una temporalidad y una cierta cantidad, que no suele ser el equivalente a toda la producción que puede tener una empresa como Pemex, por ejemplo, en todo el año, sino solo una fracción. Ahora, eso también son como problemas de finanzas públicas para el próximo año, ¿no? Es decir, que, o sea, las coberturas, que es seguros que compra el gobierno mexicano para proteger sus ingresos si el precio del petróleo se desploma, los tiene que renegociar el próximo año, entonces van a renegociar a peores precios. Sí, van a renegociar con primas más altas, porque pues el precio del riesgo va a aumentar debido a que las condiciones de mercado no son las ideales. Pero en realidad deberíamos enfocarnos a todos los ingresos que se les llama tributarios, porque esos son con los que podríamos, como lo dice el texto de Diego, generar un pacto en el futuro para hacer una reforma fiscal que principalmente va a ir hacia ese tipo de ingresos, o sea, los tributarios, porque estos ingresos petroleros en el mundo ya también se ven en caída, porque es justo que dependas mucho de volatilidades en el mercado. A nuestros amigos que van a ver el video, Enrique de la Rosa, que es nuestro amigo historiador, está viviendo lo que todo mundo vive, que es el encierro, que implica también lidiar con la progenie, mientras está haciendo llamadas. Entonces ahorita está
haciendo el performance de este experto en Asia que apareció en la BBC. Entonces, si no conocen ese famoso video, se los pondré también abajo. Diego, justo, gracias. Arantxa, me parece muy bien porque me ayudaste a pasar a Diego. Que tú, Diego, tuviste un texto en que haces una propuesta de cómo vamos o cómo México debe atacar el tema de COVID-19. Cuéntanos brevemente qué dices en este texto, qué deberíamos hacer, qué México debería hacer. Y también paso con Alice luego a que ella nos diga su texto que escribió con Ricardo Fuentes Nieva, también haciendo una serie de propuestas. Y también después ya leíste el del Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias, entonces también nos podrías dar un ojito sobre eso. Sí, bueno, voy a empezar por el SEI, para empezar por lo más nuevo, digamos. Pues el SEI más o menos tiene una propuesta de expansión fiscal, porque les preocupa que si el gobierno no hace nada, pues la pobreza va a aumentar en alrededor de 21 millones de personas. Esto es muy preocupante porque las crisis económicas de ciertas características que llegan a cierta profundidad suelen tener histéresis, ¿no? ¿Qué es la histéresis? La histéresis es la capacidad de permanecer, de que los efectos de esto permanezcan en el tiempo durante largo plazo, ¿no? Hoy podríamos argumentar, por ejemplo, que México todavía no se recupera de las crisis de los 80s o de la del 95, obviamente todavía no se recupera de 2008, ¿no? Entonces las crisis, cuando son de cierta magnitud, lo que ocurre es que tú ves los efectos muy pronunciados en el tiempo en términos de desempleo, en distorsiones en el growth path, en el camino de desarrollo, de crecimiento que tiene un país. Ves cambios estructurales fuertes en sus mercados laborales. Por ejemplo, gran parte de la informalidad que hoy tiene México es producto de las crisis de los 80s, que hicieron que la informalidad explotara dramáticamente, ¿no? Y que no hemos podido resolver, ¿no? Entonces es muy preocupante pensar que si no se hace nada, pudieras llegar a tener un incremento de 21 millones de personas en pobreza, porque 21 millones en pobreza no es un número que podrías pensar que a lo mejor, bueno, el siguiente año crecemos al 4% y se recupera, no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay empleos que si se pierden, a lo mejor no se vuelven a crear, hay personas que si esos empleos se pierden, no les queda más que ir a la informalidad, y eso evidentemente tiene impactos en productividad, en la economía, pero para ellos en su acceso a servicios públicos, servicios de salud, etcétera, ¿no? Entonces son consecuencias, digamos, de largo plazo que no necesariamente tendríamos que pasar si se actuara de una forma muy agresiva y muy a tiempo, ¿no? Ahora, lo que yo propongo es que México tendría que atacar de distintas formas los distintos sectores de la economía que se van a ver afectados, ¿no? Para las empresas más grandes, o sea, pensando en que en México hay 5.5 millones de empresas más o menos, usando datos del censo económico, ¿no? de las unidades económicas, la mayoría de esas, más de 4 millones, son pymes, muy pocas son de hecho grandes empresas, pero las grandes empresas tienen mucha capacidad de financiamiento porque tienen acceso a mercados de capitales en el mundo y tienen acceso al financiamiento en los bancos, etc. Entonces, probablemente para empresas muy grandes, lo que tú requerirías, más que darles inyecciones de liquidez muy fuertes, es darles líneas de crédito, a lo mejor a través de la línea de las bancas de desarrollo, para que ellos puedan sortear la falta de liquidez en el corto plazo, ¿no? Para pymes, yo creo que aquí es muy importante una idea que ha estado circulando mucho un economista francés, Gabriel Zucman, que él llama el comprador de última instancia, que es análoga a la idea de los bancos centrales como prestamistas de última instancia, ¿no? Que la idea es, bueno, si al final tienes un montón de empresas, de pequeñas empresas que tienen, ¿qué te gusta? 10 días de liquidez, 15 días de liquidez, en el mejor de los casos. Es decir, que si todo está cerrado, pudieran seguir sin quebrar durante un periodo muy breve de tiempo con el cash que tienen en caja. Si quieres evitar si esas empresas quiebren, lo cual uno pensaría es algo que quieres evitar, porque quieres evitar que todas las personas se vuelvan desempleadas y quieres evitar que estos desempleados se vuelvan informales después cuando no encuentran una opción para volver a crear una empresa o para que no puedan encontrar un puesto de trabajo en la economía formal. Si quieres evitar eso, que
sea, es algo razonable querer evitarlo. Probablemente necesites garantizarles compras o garantizarles alguna forma de poderles dar esa liquidez. Lo que yo propongo en el texto es que pues, al menos el gobierno se comprometiera a comprarles un porcentaje de su producción. Involucre a todos los tipos de contribuyentes, desde los grandes contribuyentes como las empresas hasta las personas que justo están en la informalidad y que hay que generar incentivos para que todos los gastos que se hagan hoy, pues ya, en el futuro puedan ser resarcidos de otra forma. Y esto es ampliando la política fiscal y también ampliando cómo se obtienen ingresos del sector público. Creo que es buen momento también para pensar en todos los tipos de acuerdos institucionales que tenga que haber y todas las evaluaciones de las políticas, y que no deberíamos de desaprovechar esta oportunidad. Claramente. ¿Ya te nos vas, Aranza? Sí. Sí. Bueno, que te vaya muy bien tu reunión, que seguramente será otra reunión en Zoom, como todas las reuniones durante la crisis. Que te vaya muy bien. Y paso con Alice para preguntarte justo de tu texto que salió en el portal de MX, con Ricardo Fuentes Nieva, que será el director de Oxfam México hasta, creo, este año. Entonces, pero está muy bueno el texto. Cuéntanos qué dicen los dos ahí, qué deberíamos hacer desde el lado de la economía de las personas, de las familias, para enfrentar la crisis. Precisamente, pues, enfatizar un punto que ya hizo Diego, que es cuidar no solo a las empresas en eso que es la economía, sino también a las personas, ¿no? Al fin y al cabo, para eso pues existe la economía en un principio, ¿no? Es decir, para los trabajadores, para los consumidores, etcétera. Y en ese sentido, estoy muy de acuerdo con Diego que sería una gran oportunidad para institucionalizar algo como un UBI, ¿no? Un ingreso ciudadano universal incondicional, que significa que las personas se puedan liberar de una gran cantidad de males que existen hoy en día, independientemente de la crisis, ¿no? Básicamente la crisis nos pone en relieve muchos problemas que tiene la sociedad desde hace rato, ¿no? Que va arrastrando temas de pobreza, de vulnerabilidad de una gran parte de la población, vulnerabilidad económica, pero también pues de salud, ¿no? En un sistema bifurcado de salud público-privada, igual educación público-privada, pues la gente tiene que gastar mucho de su bolsillo propio para acceder a educación y salud de alguna calidad, ¿no? Independientemente de todo lo que además que tenga que pagar con su ingreso. Entonces sería un buen momento, aprovechando de esta crisis, para probar algo un poco más, una renovación, ¿no? Un programa un poco más pues universal, más completo, más holístico, que cubra diferentes, o que ataque diferentes problemas a la vez, que también ataca el problema de la históricamente muy desigual distribución en México, ¿no? Y eso pues tiene que ver con cómo se financia un programa así. Diego ya inició esa discusión. Yo creo que es muy relevante todos los problemas, todos los desafíos que menciona. Creo que significa que aún a pesar de esos desafíos, que son pues en gran parte desafíos técnicos, pero también pues desafíos políticos, para consenso político, ¿no? De cómo incluir a los diferentes sectores para que estén de acuerdo con una propuesta así. Y ahí yo iría un paso más adelante de Diego, decir que no necesariamente es algo que solo va a existir temporalmente, sino la idea es que sea algo permanente, ¿no? O sea, una de las cosas bonitas de un ingreso ciudadano es precisamente que te quita esa preocupación en el tiempo, ¿no? Si tú sabes que solo vas a recibir un ingreso los próximos 3 meses, tu reacción o tu forma de usar este ingreso es muy distinta a si tú sabes que va a ser pues para siempre, ¿no? Cada mes, pon tú. Entonces, era una libertad. Los detengo un segundo porque aquí en el Reino Unido, para los que no sepan, yo vivo en Londres, son las 8 de la noche y la gente está aplaudiendo a los trabajadores del National Health Service, que es el sistema de seguridad universal del Reino Unido. Entonces, vaya que había una discusión aquí sobre el National Health Service, pero un poco de
justo para atajar el tema de un sistema universal, ¿no? Ingreso universal, acceso universal a la salud, que por ejemplo, aunque en México hay un sistema público más grueso que en Estados Unidos, pues claramente es un sistema hiperfragmentado. Ahora, interesante esta discusión, Alice, y quizás tengamos los tres la discusión ya más abiertamente, antes de cerrar, de justo los efectos que puede tener, pues, aplicar un ingreso de este tipo. Los senadores republicanos, cuando se aprobó el proyecto de estímulo a la economía de los Estados Unidos, se estaban quejando porque lo que están planeando es darles el seguro de desempleo, pero al doble por 3 meses, ¿no? Y ellos dijeron no, porque lo que vamos a incentivar es que las personas no trabajen, que claro, tiene mucho sentido para una crisis sanitaria donde necesitas literalmente que la gente se quede en su casa, pero dicen va a incentivar el desempleo. Entonces, ¿cómo ven esta discusión? Que bueno, Bernie Sanders les dijo que eran unos desalmados, pero más allá de decirles que son unos desalmados, ¿cómo ven esa discusión? Pues porque a final de cuentas lo que tenemos es un shock de desempleo masivo. Yo creo que en ese sentido va a ser diferente implementar un programa así en una situación como la que estamos viendo ahora que en cualquier otro momento, ¿no? Entonces, las consideraciones pueden ser un poco distintas. Dicho eso, empíricamente los pues, proyectos piloto que se han hecho con cosas como el ingreso ciudadano o un ingreso como más permanente, pues, incondicional, dicen que no es real eso de que la gente deja de trabajar, ¿no? Más bien se empieza a dedicar a otras cosas, a lo mejor eso sí, al cuidado, a cosas que les gusten, trabajar en pues, temas que hoy día no son bien remuneradas o no son remuneradas para nada, ¿no? Entonces, más bien da la libertad para las personas de tener más bargaining power, ¿no? Tener más posibilidad de buscar trabajos que les guste y que de repente pues van a ser remuneradas en el sentido de que reciben un ingreso de todas formas, ¿no? Entonces, empíricamente no es un argumento que se puede sustentar con las pruebas pequeñas que existen hoy en día, ¿no? Obviamente hay cierta incertidumbre acerca de eso porque pues nunca hemos probado a mucho tiempo en gran escala un proyecto así, ¿no? Sería pues ahora medir un poco cuáles son los efectos, ¿no? Experimentos naturales por todos lados. Experimento, pues básicamente randomized, ¿no? Porque pues algunos países lo van a aprobar y otros no, entonces va a ser condiciones ideales para la investigación. Sí, como tú dices, el hecho de que queremos que la gente se quede en su casa ahorita y no trabaje, trabaja desde la casa, pero que no vaya a su lugar de trabajo, pues en ese sentido puede ser adicionalmente favorecido, ¿no? Un programa así. Ahora, me parece muy interesante, y eso quizás sea un tema para otras conversaciones, pero el tema del teletrabajo, o sea, un poco este tiempo está demostrando que los correos electrónicos y las llamadas en línea funcionan, ¿no? Entonces, este famoso meme que siempre sale de esta reunión debió haber sido un correo electrónico, pues quizás está cumpliendo y quizás estamos aprendiendo los efectos reales de no tener que movilizar a la población 5 días a la semana, también con los efectos ambientales que tiene mover millones de personas 5 días a la semana para ir a una oficina, ¿no? Más allá de los efectos socializantes que es, pues, ver a tus compañeros de trabajo que quizás amas o odias, ¿no? Dependiendo de la institución académica o del sector privado donde estés. Pero eso va a ser muy interesante también, cómo va a haber quizás una reestructuración del trabajo y cómo se hace el trabajo. Y la otra, y me parece, Alice, quisiera preguntarte rápido, justo de la gig economy, o como le dicen aquí, ¿no? Las personas que tienen trabajos que más bien dependen, pues dependen del sector servicios, que son más bien temporales, que dependen mucho de la demanda, ¿no? Todo este tipo de trabajadores son los que se están quedando desempleados también, ¿no? Es decir, no solo se están quedando desempleados, por ejemplo, los constructores, ya que están parando las fábricas, o no solo la gente en las empresas, también gente que se autoemplea, y que usa las tecnologías, para autoemplearse, ¿no? Entonces ellos también están entrando, o sea, sabíamos que eran vulnerables, ahora están entrando en mayor vulnerabilidad.
Sí, claramente, y eso es pues otro argumento, bueno, es otro grupo vulnerable en esta situación, ¿no? Que a lo mejor más que trabajadores que tienen contratos formales o que tienen pues sindicatos, pues esos grupos de autoempleados en general, pero sobre todo los de la gig economy, pues están en su, pues a su suerte básicamente, ¿no? De todo, ahí hay quizás un paréntesis, que las personas que se quedan en casa y piden su comida a la casa y su súper a la casa y todo, no se dan cuenta que obviamente las personas que se lo traen son precisamente esas personas vulnerables que siguen trabajando y que siguen exponiéndose a temas de salud, ¿no? Porque ellos sí tienen que seguir estando afuera, ¿no? Eso es como una ironía de que están pues doblemente desprotegidos en ese sentido y hay que mantener eso en la cabeza en algún lado, ¿no? No llega solita la comida, llega porque alguna persona se la da. Quería, antes de escuchar la opinión de Diego, que a mí me interesa, Sí. quería decir algo sobre lo que mencionaste en el punto anterior de las plataformas y la posibilidad de quedarse a trabajar en casa, ¿no? Lo mismo, como pasa con esos repartidores de comida, por ejemplo, también pues algunas personas tienen posibilidad de trabajar desde esas plataformas y a lo mejor nos pasa mucho a nosotros los académicos o personas que trabajan con contenido digital, pero pues la mayoría de las personas en realidad a nivel mundial no trabajan en sectores que pueden tener toda su producción pues en línea, ¿no? Entonces creo que es algo que no deberíamos de olvidar, que realmente la mayoría del trabajo sigue siendo físico y sigue, o sea, físico en el sentido de que hay que estar en el lugar físicamente. Manufactura, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con manufactura, porque puede haber máquinas ahí que ayudan, pero sigue habiendo personas que las ocupan, ¿no? Y cuestiones de limpieza de las calles, bueno, todo lo que pasa en el sector de salud, por ejemplo, claramente ahí las personas tienen que estar in situ, ¿no? En el lugar directamente. Entonces, no sé si es una solución realmente para todo el mundo, eso de dejar las oficinas y hacer home office, ¿no? En términos ambientales, yo creo que donde se puede, realmente se debería hacer, ¿no? Porque, pues, como tú dices, bueno, estos días el cielo de la Ciudad de México ha sido azul, que, pues, mucho tiempo no se ha visto, ¿no? Entonces, eso también, pues, se nota luego la diferencia de que no tanta gente esté emitiendo con sus coches, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un tema importante facilitar home office para aquellos donde sí se pueda. También ahí hay, bueno, dos últimos desafíos que veo que hay que seguir discutiendo. Es primero, si pasa esto, estamos completamente a la merced, digamos, de los proveedores de plataformas digitales, ¿no? Que son básicamente 5.1, ¿no? A lo mejor 10, pero da igual. Entonces, ¿qué pasa con todos esos contenidos que pasan a través de las plataformas ahora, ¿no? ¿Qué pasa con las grabaciones, qué hacen las empresas con el contenido o qué no hacen, o todas esas cuestiones de seguridad de datos? Es una nueva discusión que pues hay que tener, ¿no? Antes de fiarnos 100% de que ahí todo está seguro y arreglado, porque pues ya no tenemos que salir, ¿no? Comentario aparte de eso, tuve una fiesta social en Zoom hace unos días y hablé de posgrados con un ex colega del trabajo y me dice que a la hora ya tenía Facebook lleno de anuncios de posgrados solo por nuestra conversación, ¿no? Por Entonces, ejemplo, ¿no? Esta clase de conexiones son terrenos nuevos, ¿no? No estamos experimentados ahí y seguramente van a venir muchos desafíos ahí, ¿no? Y por último, puede sonar un poco old school en esta época, pero el contacto humano directo sí es importante también para otras cosas que interactuar profesionalmente, ¿no? Aun cuando uno no es amigo de todos sus compañeros en la oficina, pues sigue habiendo una interactuación diferente, cara a cara, a lo que pasa en las plataformas digitales, ¿no? Y no digo que por lo tanto todos tengan que interactuar personalmente, pero pues es un uncharted area, ¿no? Un área completamente nuevo donde no sabemos cómo se van a relacionar o cómo van a desarrollarse las relaciones humanas en un contexto pues ya meramente digital, ¿no? Entonces son cosas que creo que hay que tener en cuenta o hay que seguirlos pensando, como tú dices, discutiendo. No todo es malo ni todo es bueno, ¿no? Hay que ver un poco cómo se va desarrollando eso. vale. Diego,
para cerrar, tú además, o sea, más allá o sea, tenemos que salir del atorón económico. Quisiera que tú además conoces el trabajo de Walter Scheidel, ¿no? Va a haber un shock demográfico, es decir, esencialmente vamos a tener, y todavía no sabemos la escala del shock demográfico, pero parece ser que el shock demográfico va a ser perder a muchísimas personas, adultos mayores, pero también vamos a perder una parte de la población mundial, donde justo en países muy vulnerables, ¿no? El caso de Sudáfrica o el caso de Nigeria, ¿no? Países con poblaciones muy amplias, pero vulnerables por tener estados muy débiles, sistemas de salud terribles y VIH y otras enfermedades. Es decir, va a haber efectos también económicos del shock demográfico que trae una pandemia, que es que muchas personas van a morir. ¿Cómo ves ese tema? Y con eso cerramos. Bueno, de entrada, digo, todas las pandemias de las que tenemos algún tipo de información suficiente en la historia han traído cambios demográficos, han traído cambios institucionales, han tenido impactos económicos, ¿no? Hablemos de hace 2000 años, o hablemos de hace 100 años, o hablemos de hace 10 años, o hablemos de hace 5 minutos, ¿no? Se espera distintos tipos de efectos. Ahora, yo no estaría tan seguro que notáramos un efecto demográfico tan grande en el sentido de que no necesariamente vamos a ver las muertes que vimos, por ejemplo, en la gripe española, ¿no? No necesariamente estamos hablando de que va a haber... de la gripe española, para dar contexto? Pues depende de cómo estimes, pero entre 50 y 100 millones de personas. Nada más. O sea, es como si se muriera México completo, pues. Ajá, ¿no? Y no es en términos de personas, probablemente es lo más mortal que hemos tenido. En términos de población, no, por ahí tendremos que irnos a la peste negra, ¿no? La peste del 1352 por ahí, que mató a 60% de Eurasia, ¿no? Pero... Bueno, por verlo, pues, claro. Ahora, que ese es el miedo de la Organización Mundial de la Salud, que algún día surja un virus de la familia del SARS que justo transmita de animal a humano y que sea mucho más contagioso y mucho más mortal. Es decir, quizás COVID-19, coronavirus, sea nada más las training wheels para la verdadera pandemia que se viene, ¿no? No, bueno, sí, de hecho lo más terrorífico sería una pandemia de bacterias, o sea, por la resistencia a antibióticos que tenemos ahora en las sociedades, eso haría que una bacteria resistente a los antibióticos sería una nueva peste, ¿no? Y las probabilidades son de que en el futuro, o sea, pensando en el futuro en largo plazo, no sé, en un siglo, 2 siglos, lo que sea, en algún punto es muy probable que vamos a ver algo así. Por eso lo importante de este tipo de crisis es aprender que se requieren construir estados muy sólidos, ¿no? Que tengan mucha capacidad fiscal, para que tengan mucha capacidad de acción, para que puedan estar siempre preparados para reaccionar, porque nunca sabes el momento en que ese va a ser el día de la pandemia de verdad, ¿no? Ese no... Puede ser mañana, puede ser en 10 años, puede ser en 100 años, puede ser en 1000 años, no sabemos, pero un día va a ser, ¿no? Ahora, yo lo que yo esperaría un poco, o no esperaría, pero me parece muy como interesante pensar en eso es, ¿cuál será la herencia que esta pandemia va a dejar en las sociedades, no más en México, en general en el mundo? O sea, yo quisiera ver una especie de regreso del estado de bienestar, ¿no? Que por fin mandaran al diablo la austeridad, ¿no? Digo, Kenneth Rogoff, el papá de la austeridad en Europa, el que recomendó las cosas de Grecia y todas esas cosas, y Carmen Reinhardt, su coautora, hace un par de semanas dio una entrevista en PBS de los dos. Nada más te detengo. Para los que no sepan qué es un Reinhardt en Rogoff, les voy a dejar la página en Wikipedia donde ve toda esa controversia, porque es una gran controversia de ñoños, entonces tienen que enterarse en algún momento. Pero sí, ellos son papás de la austeridad y de los shocks. Y bueno, y ellos están abogando porque Estados Unidos, que 2 trillones de dólares de gasto no es suficiente, dicen sube a 5 trillones el estímulo, que para eso se inventó la deuda, para usarla cuando es necesario ser usada, etc. O sea, yo esperaría que la herencia de esto sea que por fin enterremos ese tipo de ideas,
que entendamos que en situaciones extraordinarias tienes que hacer cosas extraordinarias, tienes que hacer lo que sea necesario hacer. Zombie ideas, diría Krugman. Ajá. Y creo que, digo, eso es lo que yo quiero que sea la herencia, ¿no? No sabemos cuál va a ser, ¿no? Algo que me preocupa un poco es, quizás esto va a acelerar la automatización en muchos sectores, ¿no? O sea, si pensamos que el paro dure más tiempo, o sea, pensamos que a lo mejor esto va a tener un segundo pico en otoño, en invierno, ¿no? Y que vuelves a tener que tener cuarentena, etcétera. No se me haría muy difícil pensar que en un escenario así las empresas empiecen a automatizar de forma más agresiva otro tipo de empleos, ¿no? Lo cual, pues sí, va a traer otro tipo de planteamientos sobre cómo se vería la economía a largo plazo, ¿no? Regresando a lo que decía Alice del UBI, por ejemplo. O sea, el UBI, en principio, o sea, pensando que tienes la capacidad fiscal suficiente para hacerlo, pues es una política que debe servir para tener esto muy útil. El problema que yo veo en esos temas, por ejemplo, por un país como México, es que dar estos límites. Se está congelando un poco tu audio. Para mí, más importante que un NUBI, por ejemplo, en un país como México, en los países emergentes, sería primero financiar sistemas de seguridad social universal bien, o sea, salud, pensiones. Para mí sería prioritario eso. Seguro de desempleo. Para mí sería prioritario esos recursos en eso, antes del UBI, ¿no? Para mí el UBI es como una etapa ya superior, digamos, de cuando ya tienes cierta estructura de safety net. Que para eso requieres una construcción fiscal muy, 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 muy sólida, que ni siquiera países que tienen estados fiscales muy sólidos se han aventurado a hacer justo por esas consideraciones. Entonces, digo, eso es como una reflexión pensando en qué va a pasar digamos que el gobierno de México se iluminara y le diera una transferencia directa a todas las personas, y en 3 meses no la va a poder sostener más allá de la emergencia. Incluso si llaman las empresas a una reforma fiscal y si consigue una reforma fiscal que le dé 5, 6, 7, 10 puntos del PIB adicionales, aún así no sería suficiente para financiar algo así. Pero lo que sí espero es que sea el camino para un estado de bienestar. Muy bien, bueno, con eso ya le vamos a dar por el día de hoy por concluido. Alice y Diego, muchas gracias. También gracias a Aranza y a Enrique, que también estuvieron por acá. Además, si se dieron cuenta, hay un montonal de temas que podemos discutir, de todos los efectos que tiene una pandemia, prácticamente en todos los campos de la investigación, y ni hablamos de lo político, entonces eso sí va a ser otro temota. Entonces les agradezco mucho, y a los que escuchan este video podcast, muy improvisado, pero que creo que va a estar muy útil para todos ustedes, y les dejamos un montón de cosas para leer. Le pido aquí también a los que nos contribuyeron que me manden links de cosas interesantes de lo que hablaron, además de sus textos que ya conocemos, para que pues puedan leer también, ya que todo el mundo tiene tiempo extra para leer en estos días. Entonces, muchas gracias a ambos, y todo el mundo cuídese y no salgan de sus casas si sus condiciones económicas se lo permiten, y esperemos que el gobierno les dé dinero en alguna manera, de alguna forma, para que se queden en sus casas, maldita sea. Muchas gracias, bye bye.